Televisa presenta. Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre el túnel para el drenaje profundo en arcilla de la zona del lago de la Ciudad de México. Nuestro equipo está conformado por Moreno Ramírez Fabiola y su servidora Palacios Olivera Fernanda. Bueno, en este ejemplo se estudia la estabilidad del túnel en el suelo plástico utilizando el mecanismo simplificado de estabilidad de túneles. Se desea construir un túnel de sección circular con 6.25 metros de diámetro exterior en la zona del lago centro de la Ciudad de México, en donde se presentan arcillas preconsolidadas por bombeo y carga superficial. En la geometría del túnel tenemos que el diámetro del túnel es de 6.25 metros, nuestra profundidad de la clave del túnel es de 22.9 metros, la profundidad del eje del túnel de 26 metros, la holgura radial entre el revestimiento y el suelo de 0.07 metros y la carga superficial de 0 toneladas sobre metros cuadrados. Entonces, dado que H es igual a D, o sea 22.9 entre 6.25, nos da 3.6, que se trata de un túnel profundo. En la estratigrafía y propiedades mecánicas, ahorita vamos a ver una figura donde se presenta el perfil estratigráfico del sitio y la variación de la resistencia a la penetración del cono eléctrico con la profundidad, representativos del promedio en el tramo del túnel. Con esto se obtienen los valores medios de la resistencia al corte determinados en pruebas triaxiales no drenadas, además del modo de elasticidad. Y esta es la figura 4.1, donde se muestra la estratigrafía y resistencia a la penetración del cono eléctrico típicos de la zona del lago del centro 1 de la Ciudad de México. Los valores de la relación de Poisson y del coeficiente de empuje de tierra en reposo corresponden a una arcilla saturada. Los valores medidos de las propiedades mecánicas consideradas para el análisis se muestran en esta tabla, que nos dice que el peso volumétrico sobre la clave es de 1.25, sobre el prisma frontal de 1.2, la cohesión de 4 sobre la clave, 6 del prisma frontal, el módulo de elasticidad es de 250, en el prisma frontal de 400, la relación de Poisson sobre la clave de 0.5, en el prisma frontal de 0.5 y el coeficiente de empuje de tierras en reposo de 0.7 sobre la clave y de 0.7 sobre el prisma frontal. Luego tenemos el análisis de estabilidad del frente de excavación. El factor de seguridad del frente a presión atmosférica se obtiene de la siguiente ecuación. Dado que el factor de seguridad es menor a 1.5, se requiere aplicar la presión al frente para aumentar el factor de seguridad y se propone emplear un escudo de frente abierto y dar la presión mediante aire comprimido. Y considerando la deformabilidad alta de la arcilla, es deseable mantener los asentamientos dentro de los valores admisibles, por lo cual es recomendable aumentar el factor de seguridad del frente hasta un valor no menor de 2. La presión que se debe aplicar al frente para alcanzar este valor mínimo del factor de seguridad se calcula con la siguiente ecuación. Y como se observa, será necesario aplicar una presión al frente de excavación de 8.15, generalmente con aire o lodo, para tener el factor de seguridad de 2. Y de lo anterior se concluye que es necesario contar para la construcción del túnel
con un escudo de frente abierto bajo aire comprimido. También asimismo no será necesario realizar el análisis de la estabilidad de la clave ni general, ya que el avance sin soporte es igual a 0. Bueno, también se consideran 3 casos. Uno con una presión de aire de 10 toneladas sobre metros cuadrados, otro con 15 toneladas sobre metros cuadrados y el tercero con un hidroescudo cuya presión al frente es la misma que la presión del retaque de la holgura, siendo para este caso de 22.5 toneladas sobre metros cuadrados, que equivale aproximadamente a 0.7. Y bueno, los respectivos factores de seguridad del frente son los siguientes. Para la curva de respuesta del suelo circundante, o también conocida como con el nombre de curva característica del suelo, se construye definiendo las coordenadas de los puntos O, L y F que corresponden a la condición geoestática inicial de la curva. Bueno, la definición de dichos puntos para trazar la curva correspondiente se indican a continuación. Para el punto O, la condición geostática nos da que esto es de 32.5 toneladas sobre metros cuadrados. Para el punto L, que es la frontera del intervalo elástico, se utilizan las siguientes ecuaciones y que nos dan 28.5 y 0.075 metros. Para el punto F, que es donde empieza a desarrollarse la zona de aflojamiento en la clave del túnel, se obtiene encontrando el mínimo de la presión de soporte. Y bueno, esto se calcula mediante las siguientes ecuaciones que se utilizan para evaluar el radio plástico y para la deformación radial. Y bueno, aquí nos muestran una tabla donde sustituyendo los valores, pues se obtiene lo siguiente. Y esta es la curva de respuesta del suelo circundante para lo visto anteriormente. Y bueno, después tenemos la curva de respuesta del revestimiento y nos dice que su construcción requiere los siguientes cálculos, que es la curva de respuesta del cilindro del frente, deformación radial de la periferia del túnel antes de colocar el revestimiento, curva de respuesta del revestimiento. Los análisis se efectúan para cada condición de presión del frente, es decir, PF que es igual a 0, 10, 15 y 22.5 toneladas sobre metros cuadrados. Después tenemos que calcular la capacidad de carga del prisma frontal, que es Q, para cada una de las condiciones de análisis. Tenemos la siguiente ecuación y la siguiente tabla. Y bueno, después vamos a calcular el valor de la abscisa, que representa la deformación del cilindro del suelo sujeto a una presión igual a la geostática. Tenemos la siguiente ecuación que expresa los cálculos y después tenemos que dibujar una curva de respuesta del cilindro del frente para cada caso en estudio. La siguiente gráfica es la curva de respuesta del cilindro del frente. Después tenemos la deformación radial de la periferia del túnel antes de la instalación del revestimiento, que es la siguiente tabla. En esta se define el punto de intersección 1 y la proyección de este punto en el eje de las abscisas define la deformación inicial. Dicha figura se observa también que cuando no se aplica presión al frente de excavación, no existe intersección con la curva de respuesta del suelo circundante. Esto significa que podrían desarrollarse deformaciones radiales de longitud considerable en la periferia del túnel, si no se instala de forma inmediata el revestimiento.
Y bueno, después tenemos las siguientes ecuaciones que representan la curva de respuesta de revestimiento, que en un principio se definen las características de revestimiento, que son la resistencia a la compresión simple del concreto, el módulo de elasticidad del concreto, relación de Poisson del concreto, espesor de revestimiento, rigidez del ADM y presión máxima de soporte del ADM. La siguiente tabla nos ayuda a sustituir los valores que se obtienen, teniendo las toneladas, que es punto 1, punto 2 y punto 3 para cada uno de sus valores. Bueno, después de ejemplificar, se utiliza solamente revestimiento de concreto de 0.1 metros de espesor. La curva del soporte, que se representa en la siguiente gráfica, es la recta formada por el punto de origen, que es el punto 0. Y bueno, después tenemos que la presión de diseño de revestimiento, sobreponiendo las curvas de respuesta del suelo y de revestimiento, esta última considerando el desplazamiento inicial. Se obtiene el punto de intersección entre ellas, que define la presión del diseño de revestimiento y la deformación radial generada en la periferia del túnel. En la siguiente imagen representan igual los valores sustituidos junto con su ecuación, que es el asentamiento superficial máximo. Y bueno, nos presentan tres tipos de casos. En la primera, que es la A, es la presión de inyección en el frente de 22.5 toneladas sobre metros cuadrados. En la B tenemos presión de inyección en el frente de 15 toneladas sobre metros cuadrados, y en la siguiente es la C, que es la presión de inyección en el frente de 10 toneladas sobre metros cuadrados. Después tenemos el espesor del revestimiento primario. Este puede verse en los análisis anteriores que la presión de equilibrio resulta un poco menor que la presión geostática, por lo que en la práctica se suele considerar en arcillas saturadas que el anillo se encuentra sujeto a presión uniforme. El espesor de concreto para esta presión es representado en la siguiente ecuación, que es un valor de 0.127 metros. Ok. Y bueno, después tenemos el momento flexionante máximo, que considerando un espesor de dovelas de 0.25 metros y el del anillo interior de 0.3 metros, se obtiene un espesor total de revestimiento de 0.55 metros y un radio medio del túnel, que es 2.78 metros. El cálculo del momento flexionante se realizará con las expresiones que son las siguientes, dando por resultado que es 0.05 y se expresa en la siguiente ecuación. Después de las fuerzas normales, para que el anillo primario, la fuerza de compresión es de la siguiente ecuación, que da por resultado 89.46 toneladas. Y bueno, las conclusiones es que la presión en el aire del interior del túnel actúa horizontalmente sobre el plano del frente, incrementando el valor de seguridad contra el colapso y disminuyendo el desplazamiento radial inicial del frente. Asimismo, también actúa radialmente contra la periferia del túnel, lo cual reduce el desplazamiento radial del suelo circundante al túnel. Después, con el hidroescudo se obtienen los mismos resultados, pero con esta herramienta es posible aplicar al frente
presiones mayores que las posibles en el aire comprimido, ya que éstas son limitadas por la tolerancia del cuerpo humano a los procesos de compresión y de compresión. Y eso es todo. Gracias por su atención.